El libro de Proverbios en el capítulo 20, verso 29 nos dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, mientras que la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Y qué creen? Como que yo ya me estoy volviendo experto en ambos lados de la vida, porque les platico que en el año del 1996, yo tenía 33 años, y fue que comenzó esta aventura de fe llamada Semilla. En México, Semilla de Mostaza, Compañerismo Cristiano. En el 98 comenzamos estas reuniones cada fin de semana, cada domingo. Yo me sentía súper joven, súper fuerte. Dios me había dado talentos y yo quería usarlos. Era yo muy independiente, crecí sin papá y eso me hizo desde muy pequeño buscarme la vida. Y lo mismo en el ministerio, yo me buscaba la vida, trabajaba mucho con la gente que pensaba igual que yo. Fue en el año de 2005 que el Señor a mi familia y a mí nos lleva a Chicago, y ahí lo primero que aprendí fue a trabajar en equipo, a reconocer que había personas con diferentes dones, diferentes talentos, de las cuales el cuerpo de Cristo necesitaba nutrirse y beneficiarse, no solamente de un miembro no es el cuerpo. Pero bueno, en esa ocasión yo ya tenía 42 años. Pasaron 7 años hasta que el Espíritu Santo, otra vez a mi familia y a mí, nos arroja al sur de California a conocer el campo misionero más duro, más difícil que jamás habíamos experimentado. Y esa aventura me toca comenzar a vivirla a los 50 años. Por eso les digo que ya tengo experiencia del lado de la juventud, también del lado de la vejez. Es interesante que este campo misionero, al que el Espíritu Santo nos arroja, de repente nos encuentra pues ya como que no con tanta fuerza, sí con un gran ánimo, sí con un gran corazón y un deseo sincero de hacer una contribución para el reino de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Conocimos personas increíbles. El Espíritu Santo empezó a añadir personas, voluntarios, discípulos de Jesucristo, dispuestos a ponerle a Él en primer lugar, a tomar responsabilidad de su vida espiritual, a hacer todas las cosas motivadas por el amor. Personas que vienen manejando de 80 millas, de 90 millas, 100 millas de distancia. En otras palabras, cuando nos encontramos en el campo misionero más complicado, de repente volteamos a nuestro alrededor y estamos rodeados de una comunidad maravillosa, cristocéntrica. Y sabes, lo más precioso de todo eso es que todos ustedes, familia Semilla Anaheim, son no solamente nuestros amigos, sino son mi familia. Me conocen, les conozco, celebramos juntos, oramos juntos, lloramos juntos, y nuestra oración y nuestro deseo es que cada personita que pertenece al compañerismo cristiano de Semilla en Anaheim y en las 3 ciudades, porque nos estamos extendiendo a una cuarta, luego les platico, es que podamos experimentar la belleza de la comunidad, porque Dios nos hizo para habitar en comunidad. Una de las palabras que usa el Nuevo Testamento para describir a la iglesia de Jesucristo es familia, la familia de la fe, donde el Señor es nuestro Padre y nosotros somos miembros de esta preciosa familia. Hoy, en la semana 3 de nuestra serie Demasiada Vida, esta serie a través del Evangelio de Lucas, estamos en el texto de Lucas capítulo 5, comenzando en el verso 12 y extendiéndonos hasta el verso 39 con el tema Vida en comunidad. Verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Había ciudades que se construían para estos leprosos, ciudades en las que vivían apartados de su familia,
arrancados de la comunidad, sin este privilegio de funcionar dentro de una comunidad y servir y ser servido y conocer y ser conocido. Yo no sé qué era más terrible, el aislamiento que estos seres humanos y el rechazo que ellos sufrían, o su condición física en sí, de la cual Lucas como médico nos da algunos detalles. Esta enfermedad hacía que el enfermo perdiera toda sensibilidad en la piel, y entonces eso hacía que muy fácilmente pudiera herirse, pudiera cortarse y desangrarse y causarse heridas mortales. Terminaban literalmente cayéndose los miembros y la piel a pedazos. Pero esto comenzaba adentro, como toda enfermedad, abajo de la piel. Es interesante que esto que nos aísla primeramente de Dios, pero también de los seres humanos, esto que la Biblia le llama pecado. Dios dice: yo no he apartado mi oído para dejarte de escuchar, ni mi ojo para dejarte de ver, pero hay algo que ha hecho separación entre nosotros, le dice el Señor al pueblo de Israel. Y esto se llama pecado. Y no me refiero a las cosas que uno hace, porque las cosas que uno hace, que nosotros le llamamos pecados, que es infringir la ley de Dios, es debido a nuestra condición. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Porque todos tenemos esta condición debajo de la piel, en el corazón, en el alma, que es progresiva y que es mortal y que nos corrompe, porque dice la Biblia que la muerte ha pasado a todos los hombres por cuando todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué importante es que como este leproso vengamos y nos postremos delante del Señor y reconozcamos su grandeza y reconozcamos su poder y reconozcamos su voluntad para ayudarnos. Jesucristo vino a salvar y a buscar a aquel que se había perdido, a ti y a mí. Y el Señor le dice, después de tocarlo, que se vaya y que se muestre a los sacerdotes y que muestre la ofrenda y que presente la ofrenda. Me encanta cómo el Señor siempre está pensando en todas las personas a fin de que podamos conocerle, podamos tener una revelación de su gracia, de su poder y de su amor que nos sane. Y sabes, yo me pongo a pensar en la condición en la que muchas personas viven, completamente aisladas. Y yo viví esta situación. Cuando yo era niño, conocen muchos de ustedes mi historia, que mi papá se fue de casa, pero es interesante que nosotros vivíamos justamente en una casa en la esquina del fraccionamiento. Y ahí había, me da risa porque ahora que estuve con Víctor en Lima, lo mismo me decía que en los señalamientos donde ponen los nombres de la calle, ahí justamente en las entradas de las calles, ahí se ponía él con sus amigos en Lima a platicar. Bueno, lo mismo, había un señalamiento con el nombre de la calle donde yo vivía, porque yo vivía en la esquina, ahí junto a mi casa. Y la gente nos veía a mi hermano y a mí sentados y pasaban de largo y meneaban la cabeza, y nosotros sentíamos que podíamos escuchar sus pensamientos que decían: oh, pobres muchachos, hijos de la repudiada. Esa mujer que por quién sabe qué razón, su esposo la abandonó. Nosotros vivimos ese aislamiento. Yo también viví ese aislamiento, no solamente por el rechazo de mi padre, sino debido a que mi mamita tenía que trabajar de sol a sol. Mi hermano pues era muy vago y yo asumí la responsabilidad de cuidar a mi hermanita, deficiente mental. Mi hermanita nunca progresó en su conciencia más que una niña de 2 años. Era una niña que a los 13, 14 años tenía mucha fuerza, se lastimaba, nos lastimaba, era imposible socializar con ella. Y entonces yo no podía ver a mis amigos, yo no podía salir con mis amigos, yo no podía jugar fútbol. Una de las razones por las cuales desarrollé en mi habilidad en la guitarra era eso, era la única cosa en la que yo podía enfocarme, quería enfocarme y bueno, escapar de mi dolor. Y cuando dejaba la guitarra me encontraba que seguía leproso, aislado de mi familia, aislado de mis amigos. Pero esto es un cuadro perfecto del aislamiento. Repito, que todo ser humano vive lejos de Dios, que cuando uno viene a Jesucristo
ese aislamiento se rompe y nosotros podemos disfrutar de una hermosa familia en la fe. Y entonces poder servirnos, y entonces poder amarnos, y con ese amor de Jesucristo poder decirle al mundo: hey, somos seguidores de Jesucristo y puedes serlo tú también. Verso 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para escucharle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es una preciosa escena del ministerio de Jesucristo, donde por una parte la multitud le busca, demanda de la ayuda que solamente Jesucristo les puede dar, pero por otra parte esta disciplina de depender en su humanidad completamente del Padre, y el Padre dotándole de esto que leemos aquí, del poder del Señor para sanar. Qué padre es poder ver esto en el Señor, esta dependencia completa y absoluta, esta disciplina de poner su comunión con el Padre en primer lugar. Verso 18, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Se me hace interesante cómo estas dos historias se complementan, porque mientras el leproso estaba privado de sus amigos, apartado de sus amigos, este hombre paralítico que no podía venir como el leproso, no podía usar su voluntad como el leproso para postrarse delante de Jesucristo, sus amigos le trajeron. Eso está increíble. Uno privado de sus amigos, otro traído por sus amigos. Y acá la pregunta es: ¿cuáles son estos amigos que no se pueden mover, que no pueden soñar, que no pueden creer, que no pueden levantar su mirada al cielo, pero que tú y yo podemos traer en oración? Y me refiero quizá a tus amigos, a tus hijos, quizá a tus padres, quizá a tus familiares en Latinoamérica, a tus vecinos. Son gente a la que nosotros necesitamos hablarles de Cristo, y antes de hablarles de Cristo y antes de presentarles el Evangelio de Jesucristo, es importante traerlos al Señor en oración y ser buenos amigos. En todo tiempo ama el amigo, claro, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y cuánta más angustia que una persona que no conoce de Jesucristo. Traigamos a nuestros familiares y amigos en oración al Señor. Y dice que al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Lo mismo, uno se podía mover, el otro no se podía mover, pero la raíz de su problema era el pecado, no sus pecados. Otra vez, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Entonces Jesús estaba hablando de la condición: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, esto es, a dudar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A esa pregunta la respuesta es: Jesucristo es Dios. Verso 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿y quién puede conocer el corazón del hombre sino solo Dios? Respondiéndoles les dijo: ¿qué cavilan en sus corazones? ¿Qué dudan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti. Interesante. Los amigos le traen en oración, pero la decisión de seguir a Jesucristo y recibir el perdón de nuestros pecados es personal. Y ahí Jesucristo le habla directamente a él, y quizá te esté hablando directamente en esta oportunidad a ti, hablándote de tu necesidad de que tus pecados sean perdonados. A ti te digo: levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, como en el caso de la lepra, al instante se fue. ¿Quién puede limpiar leprosos? Solo Jesucristo. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Jesucristo. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Cómo crees? Pues glorificando a Dios, dando gracias a Dios. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto sucede cuando somos habilitados de nuestra incapacidad, de nuestra parálisis que nos tiene paralizados para cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, pues nuestro pecado. Y esto se soluciona cuando tú recibes el perdón de tus pecados, entendiendo que Jesús fue a una cruz a morir por ti y por mí, arrepintiéndonos de todo corazón, dándole nuestra espalda a esa lepra, a esa parálisis, y dándole nuestro corazón a Jesucristo. Todos sobrecogidos, verso 26, de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Chécate, el leproso privado de sus amigos, el paralítico traído por sus amigos. Ahora vamos a ver un hombre que es movido por el amor a sus amigos. Verso 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Es interesante esas tres historias. Uno vino a Jesús, el leproso; el otro fue traído a Jesús, el paralítico; pero este ni vino ni fue traído. A este Jesús fue. Y cuando le ve sentado, fija sus ojos en él, y Jesús le dice: sigue. Verso 28. Y dejándolo todo, en primer lugar, después se levanta y en tercer lugar le sigue. Muchos de nosotros no hemos podido levantar el vuelo porque no hemos dejado todo para seguir a Jesucristo. Pero aquí la ecuación está muy sencilla y muy clara en el verso 28. Primero dejas todo lo que te impide acercarte a Jesucristo, después levantas el vuelo y le sigues. Verso 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos. Esos publicanos eran compañeros de Leví. Leví era un cobrador de impuestos, y entonces el gobierno romano extendía una especie de concesión a estos publicanos para que ellos pudieran cobrar impuestos en esta región de su imperio. Pero en esta concesión, bueno, cobraban parte del impuesto romano, pero también cobraban sus utilidades. Y esto era lo que enfurecía a la misma gente de su nación. Y en este caso, Mateo era un traidor. Y todos los publicanos con él, pues eran gente considerada de lo peor, traidores. Y leo otra vez el verso 29, que dice que Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha gente como él, y de otros que estaban en la mesa con ellos. Leví fue movido por el amor de Jesucristo a recibir a Jesucristo en su vida, en su casa, a seguirle, pero también a invitar a sus amigos y contarles lo bueno y lo poderoso que es Jesucristo. Y yo quiero preguntarte, ¿qué has hecho con tus amigos? ¿Ellos saben que amas a Dios? ¿Se los has platicado? ¿Estás orando por ellos? Mira, verso 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un pecador leproso viene a Jesucristo, Él lo sana. Un pecador paralítico, los amigos lo traen y Jesús lo limpia. Un pecador rehabilitado va a sus amigos y les habla de lo bueno que ha sido Jesucristo. ¿En qué parte de esta historia te identificas más? ¿Alguien que tiene que venir a Jesús y ser limpiado? ¿Alguien que tiene que ser traído por sus amigos y ser perdonado también? ¿O alguien a quien Dios ha limpiado y perdonado y habilitado y que necesita forzosamente expresar el amor de Dios a sus amigos? ¿Cómo hacerlo? Déjame ir hacia el final de este pasaje para juntos meditarlo. ¿Cómo poder tener un amor fresco,
sincero, genuino, que nos mueva a compartirle a nuestra comunidad de Jesucristo. Verso 33, ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿pueden ustedes acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán los días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y sin duda esta era una profecía acerca de su misma muerte, cuando Jesucristo sería clavado en una cruz, arrancado de sus discípulos, para después morir y resucitar al tercer día. Verso 36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y se los dice lo mismo de otra manera: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mucho mejor. Es interesante en esta segunda ilustración, en los versos 37 al 39, cómo hace un juego de palabras el Señor. Mientras habla del vino como neo, y esto habla de recién elaborado, ¿no? Esta palabra neo hace más énfasis en el tiempo, en este caso de su elaboración. Pero él habla de los odres no como neos, sino como kainos. Es la palabra griega que se traduce también como nuevo, que no tiene nada que ver con la edad, sino tiene que ver más con la calidad. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan, y aquí son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Y es interesante que yo recibí a Jesucristo haciendo cuentas, pues casi 30 años atrás. Y entonces tú dirías: bueno, pues Héctor, entonces, así que digas, pues nueva criatura, nueva, no es, ya tiene como 30 años que recibió a Cristo. Soy una nueva criatura en el sentido no de recién nacido en el Señor, pero tiene que ver con kainos, con la calidad, con esto de la frescura. Y hace énfasis o mejor dicho, hace la ilustración de los odres. Estos odres eran los que contenían el vino, y estos odres, bueno, pues eran hechos de cuero, y el cuero tendía a acartonarse, a hacerse rígido. Y entonces cuando el cuero se hacía rígido y se ponía vino recién elaborado, este cuero, por su rigidez y la fermentación del vino y esto de liberar gases, podía romperse porque no era flexible. Era importante este cuero viejo sumergirlo primero en agua y hacerlo nuevo, o mejor dicho, renovarlo o refrescarlo. El que esté en Jesucristo es una persona refrescada. En otras palabras, es una persona nueva en el sentido no de su cantidad de años, sino de su calidad de vida. Y nosotros somos llamados como cristianos a estar refrescados en nuestra calidad de vida constantemente. Por eso uno de los distintivos de Semilla Compañerismo Cristiano es tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual y venir a sumergirnos todos los días en el agua de la palabra de Dios, haciendo una cita diaria con Dios para escuchar la voz de Dios y para responder a la voz de Dios en su palabra. Juan capítulo 15, verso 3. El libro de Efesios también nos habla acerca de que la palabra es como el agua que nos lava, que nos refresca, que nos renueva, que nos mantiene así, no en cantidad de años en Cristo, sino en la calidad de vida que Jesucristo nos ofrece. Y por eso dice que el vino nuevo necesita estar puesto en odres renovados. ¿Cómo poder pertenecer a una comunidad y no vivir aislado, pero cómo poder servirla? ¿Cómo poder usar los dones que hemos recibido de parte de Jesucristo una vez que hemos hecho la paz con Él? ¿Cómo poder ser usados para alcanzar a nuestros amigos, alcanzar a la comunidad que nos rodea? Bueno,
necesitamos permanecer en una frescura, sumergidos en la palabra de vida, teniendo una revelación constante del amor de Jesucristo a fin de ser odres flexibles, renovados, frescos, donde el vino del gozo del Señor, ¿no?, sea derramado en nuestras vidas. Bueno, les dejo con el pastor Víctor para reflexiones adicionales, enseñanzas adicionales y una aplicación final. Muchas bendiciones, preciosos hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.